No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Quiero invitarlos para que me acompañen en la reflexión de hoy sobre el Evangelio según San Mateo. Es un texto bien interesante porque nos va a presentar una situación dura que le tocó vivir al Señor y que de pronto a nosotros como cristianos y cristianas de hoy en día, de pleno siglo XXI, también podemos vivir experiencias un poco duras, no tanto como las tuvo el Señor, pero de alguna manera sí un poco contradictorias. Escuchemos entonces con atención para que luego profundicemos y extraigamos una enseñanza para nuestra vida. Tomado del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 14 al 21. Enseguida los fariseos salieron y se confabularon para buscar la forma de acabar con él. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Muchos lo siguieron y los curó a todos. Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia, y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato del Evangelio que hemos escuchado es ubicado geográficamente por el evangelista Mateo dentro de lo que se llama el ministerio de Jesús en Galilea. Es decir, como aquellos momentos cuando él comenzó su camino lentamente hacia Jerusalén. Y cuando hablamos de Galilea, estamos hablando de un lugar geográfico que para los relatos del Nuevo Testamento es muy interesante, porque resulta que cuando uno se acuerda de los episodios, de las apariciones, de la resurrección, tiene claro que siempre le decían a los apóstoles, vayan a Galilea, que allá lo verán. Entonces Galilea es un lugar donde se da el espacio del encuentro con Dios, así este lugar sea un lugar que está un tanto distante y a veces como en una cierta confrontación en relación con Jerusalén. Pero además de eso hay un detalle muy interesante. Uno descubre dentro del relato de hoy como dos tipos de personas. Por un lado, hay unas personas que desean como acabar con Jesús, erradicarlo del mapa. Vamos a utilizar una expresión del mundo de hoy en día, como que pretendían darle piso. Perdónenme esa expresión, pero tuve que hacer una consultica para entender algo sobre qué significaba eso. Es sacar a alguna persona de la circulación de la historia. Y frente a estas personas que desean el mal para Jesús, que desean sacar a Jesús, hay otros que hacen una opción por Jesús. Entonces, de entrada, el mismo relato nos está invitando para que cada uno de nosotros sea capaz de hacer una opción. ¿Dónde te vas a ubicar? ¿Te vas a ubicar en el grupo de aquellos que quieren erradicar a Dios de su vida? ¿O por el contrario, te vas a ubicar en el grupo de aquellos que quieren acoger a Dios en su vida? Aquí es donde vienen entonces las cosas a tomar un matiz muy interesante. Hemos escuchado en más de una ocasión que Jesús es señal de contradicción. Y me atrevería a decir que el cristiano o la cristiana, en el momento social que estamos viviendo, realmente también termina siendo un signo de contradicción. Y cuando uno como cristiano o como cristiana parece que no está cumpliendo con este trabajito,
probablemente no está haciendo las cosas bien. Y les digo esto por una razón muy sencilla. Nosotros estamos viviendo en una sociedad donde hay muchos esquemas, muchos grupos, muchos ambientes que pretenden erradicar a Dios de su vida, de la sociedad, del mundo. Y hay también otros ambientes que desean conservar a Dios en la vida. Entonces ahí como que parece ser que lentamente se va dando una nueva confrontación parecida a la que se dio en el relato del Evangelio de hoy. Y yo me atrevería a decir que esto ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad, particularmente de lo que conocemos como la humanidad de la cultura occidental, donde los principios y los valores cristianos de alguna manera han ido marcando una pauta muy concreta y muy precisa. Pero a esto hay que comenzar a ponerle atención. Estamos, digámoslo así, como en una especie de experiencia muy parecida a la cual se enfrentó Jesús, se enfrentaron los apóstoles. Sobre esta base que les he tratado de presentar como contextualización, quiero proponerles a ustedes algunos elementos, algunas pistas de reflexión. 2 para ser más exacto. La primera es el poder sanador de Dios. Si uno se acuerda del relato del Evangelio, descubre que la sanación de Dios no llega a una partecita, sino que llega a toda la integralidad del ser. Claro que para poder experimentar ese poder sanador es importante una disposición interior de fe. Y aquí comenzamos nosotros a profundizar un poco, porque nosotros de alguna manera física y hasta espiritualmente podemos vivir o podemos tener experiencias de enfermedad. La parte física la sabemos porque hay una serie de sintomatología muy precisa que nosotros no tenemos que hacer mayor esfuerzo, sino acudir al médico, hacernos algunos exámenes, tomar alguna medicina y punto. Pero en la parte espiritual sí tenemos algunas dificultades. Y tenemos algunas dificultades por una cuestión que es elemental, porque resulta que tenemos demasiados síntomas de pecado. Tenemos muchas situaciones en las cuales nosotros vamos descubriendo que en oportunidades nos estamos alejando de Dios. Y obviamente que así es imposible que nosotros manifestemos un verdadero espíritu de fe, un verdadero comportamiento de cristianos y de cristianas que nos sentimos profundamente amados y amadas por Dios. Entonces, ahí es cuando surge la necesidad de pensar en cómo buscar con la ayuda de Dios mismo, claro está, los mejores elementos para que seamos capaces de llegar a ese encuentro sanador con el Señor. Y aquí hay un elemento muy interesante que me gustaría que lo pensáramos. Hay muchos lugares donde se ofrecen cursos de sanación. Hay muchos lugares donde se ofrecen cursos de milagros. Hay muchos lugares donde nos ofrecen el oro y el moro. Hay muchos predicadores que incluso terminan finalmente engañándose ellos mismos y hasta engañándonos a nosotros. Frente a eso, es importante que acudamos a lo que nos dice la palabra de Dios en este día. El poder sanador de Dios no es algo que nosotros manejemos, sino que es un regalo que el Señor nos da. Pero para recibir ese regalo es importante que estemos en el grupo de los que hacen una opción por Dios y no una opción contra Dios. Ahí es donde está el detalle, donde está el meollo del asunto para que nosotros realmente pensemos que es importante sentir ese poder sanador de Dios en nuestra vida y que efectivamente tenemos muchas posibilidades de ir mejorando en muchos esquemas que nosotros en más de una ocasión vamos manejando. Normalmente, cuando uno recibe como una sanación, vamos a poner el caso de una salud que nos ofrezca el doctor X o el doctor Y, porque nos trató muy bien, uno termina confiando en esa persona. Imaginémonos entonces si recibimos una sanación
por el poder sanador de Dios, tendríamos que ser muy, pero de verdad muy cercanos a Dios. Tendríamos que aprender a confiar en Él. Y desafortunadamente esto es una circunstancia que en muchas oportunidades como que la perdemos del horizonte de nuestra vida. Pongámosle entonces atención para que efectivamente vayamos construyendo en nuestra experiencia cristiana un verdadero camino en el cual Dios pueda actuar con su poder sanador. Pero para esto tengamos una verdadera y auténtica disposición interior en nuestro camino, en nuestra experiencia de fe. Pasando al segundo elemento, a la segunda pista que quiero compartir con ustedes, me parece que es muy interesante un párrafo, una idea que aparece en el Evangelio de hoy, cuando nos dice que realmente en Jesús se cumplen las Escrituras. Este es un detalle que a veces nosotros como que lo pasamos desapercibido, porque en el fondo se está tomando un texto del Antiguo Testamento, y cuando esto se hace realidad, pues se está utilizando es para confirmar la presencia de Jesús como el elegido, el hombre lleno del Espíritu Santo, el heraldo de la justicia, el hombre de la esperanza, el hombre del silencio, el hombre de la mansedumbre, el Dios del amor. Y les he dicho toda esta serie de expresiones, no para sacar sinónimos al por mayor y al menudeo, sino simplemente para que nos demos cuenta que el evangelista San Mateo nos está proponiendo a nosotros un verdadero arsenal de ideas interesantes para que efectivamente nosotros seamos capaces de acercarnos al Señor, porque nosotros somos discípulos del Señor, pero para acercarnos a Él es importante que descubramos que lo estamos siguiendo, que somos seguidores de Dios. Entonces miren ustedes, sanados para ser seguidores, transformados para ser evangelizadores. Podría ser como la gran dinámica que nos ofrece el relato del Evangelio de hoy, siempre y cuando nosotros nos pongamos en el grupo de las personas que hacemos una opción por Dios, porque si no se presenta esa realidad, pues realmente las cosas no funcionan en el nivel que deberían funcionar. Lo importante es que nosotros nos sintamos de verdad sanados, y en la medida en que experimentemos esa sanación de Dios, vamos a ser capaces de sentirnos también discípulos misioneros del Señor. Entonces ahí se está tocando no solamente la acción de Dios y la opción de nosotros por Dios, sino también nuestra misión, aquello que debemos hacer para que efectivamente descubramos que es posible sentir ese poder sanador de Dios y al mismo tiempo comunicárselo a los demás, porque ahí hay un detalle interesante. Nosotros a veces tenemos una experiencia de Dios, pero nos cuesta comunicarla. No sé por qué nos da miedo hablar de Dios. Ahí es donde a mí me gustaría que pensáramos un momentito. ¿Por qué nuestra experiencia cristiana es muy valiosa, es muy fuerte, pero mientras que la mantengamos aquí como encerrada, como encapsulada, tenemos que hacer el esfuerzo para abrirnos, como para salir de esa cápsula y efectivamente liberar toda la potencia de Dios que desea ayudar, no solamente para que nosotros mejoremos, sino también para que otros también puedan cambiar y así todos podamos sentirnos profundamente amados y transformados por el Señor a través de nuestra experiencia cotidiana. Vamos entonces terminando nuestro programa. Partimos de una realidad. Según el Evangelio, hay unas personas que están a favor de Jesús y otras en contra de Jesús. Vamos a pensar que nosotros, ustedes que me están escuchando y yo que les estoy hablando, hacemos una opción por Dios. Pero esa opción por Dios implica que efectivamente nosotros en primera instancia sintamos su poder sanador en nuestra vida y luego sintamos que lo estamos siguiendo a Él, porque los que somos sanados somos invitados para ser discípulos misioneros del Señor.
Y vamos a pedirle a Él que nos ayude, que de verdad nosotros asumamos nuestra misión con una decisión profunda, pero que esa decisión esté tomada según la voluntad de Dios. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Y no se nos olvide, vamos a seguir apoyando el canal Cristovisión, el canal de la Iglesia Cristiana Católica en Colombia, para seguir viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegaste de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír, todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.